Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de AMES, Alianza Mundial para Encuentros con Sentido. Estamos muy contentos de transmitir una charla con sentido más. Las charlas con sentido son conferencias impartidas por logoterapeutas reconocidos a nivel mundial y hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña en charlas con sentido Natalia Izquierdo. Me voy a permitir presentarla y después darle la palabra para iniciar nuestra conferencia. Recuerden que en charlas con sentido ustedes pueden elaborar sus propias preguntas en el chat de Facebook en vivo para que Natalia Izquierdo pueda responderlas. Natalia Izquierdo es psicóloga, magíster en psicología clínica con énfasis en logoterapia y análisis existencial. Es logoterapeuta acreditada del Instituto Viktor Frankl de Viena. Tiene más de 20 años ejerciendo la psicoterapia. Es fundadora del Centro Interamericano de Psicoterapia. Es investigadora de temáticas en torno al arte, la creatividad, el sentido de vida, la resiliencia y la salud mental. Es escritora también de libros que enlazan el arte y la psicoterapia, entre ellos los títulos La fotografía en psicoterapia, Cocina y mesa como vínculo y lenguaje, Jardín interior y su último libro y próximo en ser lanzado, Creatividad, espiritualidad y sentido de vida. Actualmente, Natalia Izquierdo ostenta el cargo de vicepresidenta de la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido AMES. Y hoy está con nosotros en Charlas con Sentido con la conferencia titulada Creatividad, una oportunidad de encuentro con el sentido. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por estar aquí y aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Iván. Yo estoy muy contenta de poderlos acompañar y bueno, de hablar de este tema que, como se dan cuenta, me apasiona y que acompaña todos los procesos, no solo profesionales, sino de lo que soy como ser humano. Y por eso voy a empezar contándoles un poquito cómo empieza toda esta historia y desde dónde se basa esta no solo investigación que ha dado como fruto varios libros, en particular el último, sino un interés porque la comunidad de la logoterapia se vea permeada por la creatividad, porque la creatividad y el sentido son hermanas, pero además cada persona que está ejerciendo o tratando de acercarse a la logoterapia debe haber hecho también un trabajo previo de un encuentro personal con el sentido, y ese encuentro con la creatividad y con el sentido se me dio a partir de esta fotografía. Esta fotografía reposa en el Washington Memorial Museum y es, como ustedes lo ven, de unos niños confinados. Esta historia empieza con unos niños confinados que vivieron unos años antes que yo, pero por una situación de línea personal yo tuve que atravesar un papá que tenía una condición clínica que se llama paranoia, y siendo pequeña con mi hermana tuvimos muy poca interacción con niños porque las ideas irracionales de mi padre hacía que eso fuera así. Salíamos muy poco, interactuábamos con muy poca gente. Entonces esta fotografía me resuena y de ahí nace toda mi inspiración hacia buscar cómo a través del encerramiento y el confinamiento que todos los seres tenemos de alguna manera, del dolor, pueden generarse espacios de encuentro con la trascendencia y el sentido. Y en ese ejercicio, pues me encuentro no solo en esa foto yo como niña en una condición de confinamiento, sino
un cuestionamiento de cómo las personas logran enfrentar estos dolores. Allí me encuentro con una persona que ama la fotografía, que soy yo, y que a través de ella se hace libre. Entonces encuentro que ya estoy graduada de psicología y empiezo a utilizar recursos fotográficos para ayudar a mis pacientes, para acompañarlos. Aquí esta foto hace referencia a una película que es una de las preferidas mías, que es El niño del globo rojo, es francesa. Y la otra imagen, ustedes van a ver que mi presentación es muy visual por ser fotógrafa también, hace referencia a las fotos que algunos de mis pacientes utilizamos en terapia. Entonces, el recurso fotográfico que empezó a hacerme libre desde que era pequeña, porque tomaba fotografías con una cámara que mi mismo padre me regaló a través de un patio, porque otra vez yo solo podía ver el cielo porque poco acceso teníamos hacia afuera, hizo que empezara a sentirme, a ya tener una manera de manifestación y de expresión. Y esto yo lo llevo al escenario terapéutico. Después, al fundar mi centro, empiezo una serie de investigaciones que me parecieron apasionantes e interesantes y empecé a convocar estudiantes de diferentes facultades de artes para que hicieran investigación con nosotros en mi centro. Entonces, pues nuestra arte inicial fue fotografía, pero después migramos a música, hicimos alguna investigación con literatura y poesía. Artes escénicas fue algo que nos apasionó en el punto de las investigaciones, y el libro que menciona Iván en la presentación de Cocina y Mesa como vínculo y lenguaje fue ver esta expresión de la cocina y mesa más que supervivencia, más un diálogo con nuestra cultura, pero también con nuestro conocimiento interior. Todo esto nos hace desde el centro empezar a recabar información para enseñarles a las personas que no solamente son psicoterapeutas de línea clínica, sino sobre todo a las personas que investigamos sobre el sentido, cómo ser sensibles hacia el arte. Y me encanta lo que dice Jerónimo Acevedo, que nosotros no tenemos consultantes, sino tenemos historias de vida y de trascendencia. Y aquí hay una. En esta imagen que les presento, esta es una obra que se presentó en el Museo de Berlín en el año 2017, donde recaban un grupo enorme de obras de arte de los campos de concentración. Y esta obra se llama Una primavera, que fue pintada por Kurt Loh y Karl Bode, que fue una colaboración. Miren, uno era diseñador textil vienés, austríaco, y el otro era un fotógrafo ucraniano. Y si usted detalla esa obra, básicamente encuentra lo que es la primavera, lo que es enfrentarse al dolor del confinamiento y del encerramiento, pero además un concepto maravilloso, y es la trascendencia, que ahí lo pongo con una frase que todos conocemos de Víctor Frank, donde dice que esas circunstancias externas pueden despojarnos de todo, como fueron despojados los judíos. Menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder ante las circunstancias. Entonces, las historias de arte casi siempre, para mí, estaban en un matrimonio perfecto con las historias de trascendencia. Y lo que quisimos hacer en la investigación, o en las múltiples investigaciones y artículos que hemos tratado de exponer, es enseñarle a las personas que acompañan a otras a ver esa mariposa amarilla. Espero que usted la pueda ver. Pero nos encontramos con algunos bloqueos. Cuando hablábamos a terapeutas, nos encontramos un poco, me encanta Mafalda, como esta mamá, que le dice, ¿qué es ese rayón? ¿Qué significa esto? Y el niño se queda pensando, dice, no sé, yo lo había titulado Paisaje Pop. Y creo que nosotros, aún los psicoterapeutas, los logoterapeutas, tenemos una mente que ha pasado por un sistema académico que nos lo ha domesticado un poco. Esa es la expresión que utiliza Kent Robinson, que es un experto educador inglés, y que él dice que el principal obstáculo para que abramos nuestra mente en los diferentes ejercicios profesionales que tenemos, en el caso de él investiga educación con creatividad, es una mente que tenemos domesticada. Y entonces la pregunta subsecuente
de esta presentación es cómo hacer para esas personas que se enfrentan al ejercicio de acompañar a otras personas en el dolor, como esos niños que vimos en confinamiento en la primera fotografía, como esos que pintaron la obra de la primavera, cómo acompañarlos a ver más allá y a ser un poco más sensibles y a ser creativos. Entonces, lo primero que tuvimos que entender era que sí teníamos una mente que nos habían domesticado un poco en la parte educativa, un poco por no decir mucho. Y allí me di cuenta que la educación tradicional, cuando estábamos en los colegios, en las universidades, nos había pasado el esquema, y ese cuadro lo muestra muy bien. En la educación tradicional nos evaluaron. Ahora nosotros entregamos en la parte clínica valoraciones. También interrumpían nuestro proceso, nos decían, tienes 5 minutos para presentar esa prueba. Y después nosotros como psicoterapeutas y logoterapeutas tenemos tiempos rígidos y ajustados a lo que el terapeuta piensa que se debe hacer, el deber ser, ¿no? También en la educación tradicional vemos control. Nosotros ejecutamos planes a veces obsesivos de intervención. Tenemos rótulos, entonces tenemos el DSM-5, ahí decía 4, pero donde los patrones clínicos utilizados encasillan no a la persona, sino al enfermo. Y tenemos presión. Tenemos que tener metas terapéuticas rígidas. Y todo este esquema clínico fue también reevaluado por Viktor Frankl, porque básicamente lo que nos plantea la investigación sobre creatividad y personas como Elizondo, que son de línea humanista, es que originar contextos creativos no solamente es relevante para los sujetos y vidas particulares y el ejercicio de la logoterapia, sino también es determinante para las sociedades y los problemas que atraviesan. Entonces, la logoterapia no solo es aplicada a lo cotidiano del ejercicio de acompañamiento, sino a la manera que la persona ve la vida. Mi conferencia de hoy trata de cómo atravesamos estos puentes y vemos que si somos personas que acompañamos y tenemos una vida más creativa, podemos llevar a la práctica lo que la logoterapia postula, que es la trascendencia. Por eso esta investigación terminó con un nombre: Creatividad, Espiritualidad y Sentido de Vida, que es el libro último. Y hoy voy a tratar de resumirlo, aunque estas 220 páginas no creo que se puedan resumir, pero sí creo que la pasión con que las investigaciones se hicieron y con la manera que lo resumí en un pequeño libro. Entonces, ¿qué es la creatividad? Ya entrando un poquito en el concepto. La creatividad, desde los diferentes estudios, es una capacidad netamente humana de responder de manera novedosa y divergente. Quedémonos en el concepto de divergencia. A mí me encanta Kent Robinson porque él dice, no hay nadie original. Todos siempre estamos teniendo información como una colcha de retazos y lo que hacemos es mejorarla. Y a eso él le llama pensamiento divergente, es esa capacidad de dar varias y novedosas respuestas ante lo que la vida nos plantea, ante las necesidades, ante las situaciones, pero también, y algo que aparece como importante, y es que podemos develar el sentido, porque como sabemos, el sentido nunca se pierde, está un poco escondido cuando no tenemos la capacidad de ver como este niño que dice, ¿no es increíble todo lo que puede salir de este lápiz? Entonces, el preguntarnos de cómo hacer para que estas personas que tenemos esta responsabilidad humanística tan grande de ver lo que tratar de ver en esa reducción fenomenológica, lo que el otro ve, poder ser más sensibles, como ser logoterapeutas más creativos y sensibles y develar con ello el sentido de vida. Me encanta las definiciones que en el año 70 empieza a utilizarse con mucha frecuencia el concepto de resiliencia. Para mí, el concepto de resiliencia es un concepto paralelo a la trascendencia. Se define muy fácilmente, a mí me gustan los conceptos muy cortos, como la capacidad netamente humana de sobreponerse a la adversidad. Esta foto es una foto que saqué hace 2 días en
en un lugar donde no debe crecer plantas y mide como medio centímetro, pero ahí la pongo amplificada y es como la capacidad de dar significados creativos a la adversidad. ¿Cómo creces? ¿Cómo echas raíces? Y cómo de pronto te vuelves un árbol enorme a través de espacios agrestes que se llaman y que Frankel y los diferentes autores existenciales lo denotan como el dolor. Para mí la trascendencia y la resiliencia básicamente se encuentran en esa capacidad de oponerse a lo que el destino te tiene demarcado, a ese determinismo de que el dolor solo te hace sufrir, no, cómo perseveras, cómo trasciendes. Entonces aquí, donde nos volvemos a encontrar, hay unas investigaciones muy bonitas que dan piso a todo lo que hoy voy a explicar y son de Arlene Anderson. Arlene Anderson me encanta un concepto que tiene desde el construccionismo social que dice que todos co-creamos y ese proceso de co-creación hace que nos hagamos una pregunta profundamente interesante que creo que me movilizó también a preguntarme mucho en el proceso de enseñanza de mis alumnos, pero además de invitación de logoterapeutas como ustedes a crear algunos tipos de relaciones que, que se generen. Moví un poquito la presentación, disculpen. Entonces la pregunta dice, ¿cómo podemos crear diferentes tipos de relaciones y de conversaciones que permitan a los participantes acceder a su propia creatividad y desarrollar posibilidades donde éstas antes no parecían existir? Y en este mapa que pongo abajo como imagen, ¿dónde están esas nuevas oportunidades para conectar con nuestros consultantes? A través de la creatividad, con un llamado hacia la trascendencia, pero esta pregunta espero les deje una reflexión. Al final la voy a poner otra vez, pero espero después de lo que yo hable los deje a ustedes inquietos, porque eso es lo que quiero con esta conferencia, dejarlos inquietos. Iván, ¿no te parece muy interesante esta pregunta? Hola Nati, claro que sí, me parece muy interesante y me gustaría que las personas que están siguiendo esta transmisión leyeran esta pregunta: ¿cómo podemos crear los tipos de relaciones y de conversaciones que permitan a todos los participantes acceder a su creatividad y desarrollar posibilidades donde éstas no parecían existir? Les recordamos, amigos que están siguiendo esta transmisión de Charlas con Sentido a través de la plataforma de AMES, Alianza Mundial para Encuentros con Sentido, que pueden escribir sus preguntas para Natalia Izquierdo en el chat y al final de esta plática podremos hacerle llegar las preguntas para que ella las responda. Antes de continuar con tu presentación, Nati, ¿nos podrías hablar un poquito acerca de qué es AMES? ¿Qué programas, qué proyectos tienen consolidados en el corto plazo? Muchas gracias por la pregunta. AMES es la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido y lo que nosotros hacemos con nuestro objeto social y misión es unirnos de manera monoantrópica para amplificar, para hacer crecer la logoterapia a nivel mundial. ¿Cómo? A través de encuentros con sentido. Para nosotros los encuentros con sentido básicamente no solo son conferencias, son espacios donde el ser humano se encuentra genuinamente y de manera honesta ante el dolor y con el propósito de crecer. Allí en este discurso aparecemos las personas que estamos interesadas en la logoterapia desde diferentes flancos. Tenemos educadores, administradores, psicólogos, médicos, psiquiatras, que en algún momento nos encontramos con Frankel y que no solo nos enamoramos de su teoría, sino de todos los antecedentes históricos que generaron el pensamiento frankliano. Así que pues esto es AMES y tenemos muchos proyectos bonitos a futuro que queremos presentarles.
Nati, háblanos por favor del Congreso Mundial Online. Se va a llevar a cabo de manera online que están preparando desde la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido. ¿Cuándo inicia? ¿Quiénes participan? Háblanos por favor acerca de ese congreso. Claro que sí. Nosotros tenemos como fecha estipulada para que todos nos acompañen el 24 desde el 24 hasta el 26 de septiembre. Los días centrales son 25 y 26, pero vamos a tener un espacio de precongreso muy lindo donde le damos cabida a personas que están caminando inicialmente en la logoterapia, que tienen poco tiempo en la logoterapia, pero que quieren mostrar sus estudios. A estas personas les llamamos nuevos en el camino de la logoterapia, pero también tenemos las personas que están haciendo libros, las personas que nos quieran presentar sus estudios, sus investigaciones. Ese primer día precongreso vamos a tener esto, después vamos a tener conferencistas de primera línea en el día 26 y el último día tenemos una sorpresa maravillosa, vamos a tener unas mesas de trabajo interactivas donde todos vamos a poder no solamente ser espectadores de estas conferencias, sino después consultarlas en el medio virtual si no alcanzamos a ver alguna. Estas son las ventajas que la virtualidad nos da. Muchas gracias, Nati. Por favor, dinos, por último, para ya continuar con tu charla, ¿dónde podemos encontrar información acerca del Congreso y acerca de la Alianza? Bueno, tenemos un grupo que se llama AMES, Alianza Mundial para Encuentros con Sentido, en Facebook. Ahí tenemos toda nuestra información. Esperamos prontamente tener la información puesta en nuestra página web, que es www.logohumanismo.org. Estamos en ese trabajo, entonces en estas semanas subsecuentes van a encontrar lo que son los criterios para que se inscriban, los costos del evento, los tiempos designados y sobre todo quiero que vean el amor que le hemos puesto a la organización de este evento. Entonces, pues esperamos que estén muy pendientes en estos días subsecuentes de estar consultando nuestro fanpage de Facebook, que insisto se llama AMES, y también nuestra página web www.logohumanismo.org. Muchísimas gracias, Natalia, y les recordamos una vez más, amigos que están siguiendo la transmisión desde Facebook, que pueden escribir sus preguntas en el chat para que al final de la charla Natalia pueda responder. Continuamos, Natalia. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, y a partir de esta pregunta que aparece más o menos hace 10 años en mi vida, que me movilizó totalmente, porque había estado dando respuestas parciales en los años anteriores con nuestras investigaciones, me empecé a dar cuenta de algún déficit que teníamos los adultos que hoy postulamos querer acompañar a otros en el proceso de su crecimiento personal, pero también nos acompañamos a nosotros mismos y a veces abandonamos un rol maravilloso que hoy le quiero mostrar. Entonces, ya habiendo designado que la logoterapia es este don netamente humano para crear respuestas divergentes a nuestras necesidades, pero también novedosas, también nos preguntamos cómo podemos crearlas. Y en esta respuesta que trato de dar hoy, hablo de cómo poder volvernos a encontrar con algunas facultades que nos bloquean de tener creatividad. Una facultad que nos bloquea de tener creatividad es que hemos bloqueado a este niño que se metió en esta caja y a esta niña que está viendo figuras en el cielo. Yo le quiero preguntar si usted todavía ve figuras en las nubes. Pues afortunadamente algunos adultos todavía lo hacemos, pero no creo que hoy quepa en una caja de cartón, pero de pequeñito muchos de nosotros jugamos introduciéndose en una caja de cartón. ¿Y qué pasaba cuando nos metíamos en esa caja de cartón? ¿En qué se convertía la caja de cartón? Se convertía en una nave espacial, se convertía en un castillo, se convertía en un carro, en tantas cosas. Esta capacidad de encontrarse con el niño interior debemos propiciarla, pero también tenerla presente. Hoy le quiero preguntar, ¿cómo está su niño interior? Me encanta decirle a los pacientes que vamos de la mano con ese niño o niña de 5 años.
que nunca se va de nuestras vidas. Tal vez lo hemos acallado un poco. ¿Cómo está ese adolescente que todos también llevamos? También está en nuestra historia, pero va vivo con nosotros. Pero sobre todo, este niño interior debe ser potenciado si usted quiere tener un cerebro y una vida creativa. Las razones por las cuales los hemos acallado son muchas. Tal vez hemos tenido que asumir la vida occidental, nos domesticaron nuestra mente en la parte educativa, aún en las universidades. Respondemos a los cánones y relojes sociales. Si tienes 30 ya te debes haber casado. Si no tienes un consultorio y tienes 35, eres un fracasado. Todo esto hace que olvidemos el niño interior que todos debemos tener. La mente de niño tiene cosas maravillosas. Dice por ahí Yalom en algún segmento, Irving Yalom, que es un terapeuta existencial que también me parece muy bueno, que tenemos una capacidad, los niños tienen una capacidad de asombro. Y esta obra que aparece ahí es el Arlequín de Picasso, que fue pintada en el año 1921, si no estoy mal. Y esto también denota la capacidad que tiene el niño de hacerse preguntas absurdas. ¿Se puede viajar a la velocidad de un rayo o de la luz? ¿Qué pasa si tomamos un objeto y lo fragmentamos, como pensó Picasso en este cuadro cubista? Estas cosas que parecen absurdas son las que desarrollan y le dan vía libre a nuestra creatividad, pero además nos dejan llevarnos de un impulso intuitivo que se arriesga, que todos tenemos, pero que también lo tenemos apaciguado, bloqueado y acallado. Por eso, amplificarle, darle espacio, escucharle y aún trabajarlo en terapia a nuestro niño interior es clave para tener una conducta creativa y una mente creativa. ¿Cómo está ese niño en su vida? También hay algo bien interesante, hay un artículo que escribo hace unos 2 años que se llama El derecho a aburrirse. Y es que los papás venían con sus niños a mi consulta y me decían que tenían agendas muy grandes para ellos y que tenían las mejores escuelas para ellos, pero además eran choferes, ¿no? Porque pasaban de la actividad del niño de equitación a inglés, a sus actividades de educación física, y el niño nunca tenía un tiempo libre. Y esto también es el caldo de cultivo para el bloqueo de la creatividad. Así que si usted, como el niño que no tiene tiempos de descompresión, es muy probable que a su mente no vengan momentos eureka. Y allí también nos encontramos con esa necesidad de darle al ser humano esa posibilidad de encontrar la quietud. Dentro de las teorías taoístas, el poder tener esa descompresión, ese parar para seguir, nos da la posibilidad de imaginar. Hay un capítulo en mi libro que dice el derecho a la fantasía y a la imaginación en psicoterapia. Pero si usted no está descomprimido y su mentalidad de niño la tiene reprimida y no se aburre de vez en cuando, dándole tiempo a divagar, la creatividad no va a surgir. Muchas veces asesoro a otros terapeutas para ser creativos en psicoterapia y les digo, ¿qué tanto tienes tiempos de descompresión? Casi nadie los tiene en este mundo occidental y aún menos los que somos o los que tenemos obligaciones de acompañamiento a otros. Mucho ojo con no dejar que ese niño fluya y no tener tiempos de descompresión. Después, me encanta la idea de que todos somos creadores. Kant, en sus Sensus Communis, dice que la espiritualidad se demarca en lo que damos y recibimos. Cuando hablamos del concepto frankiano de trascender, nos dice él que desde la base heideggeriana somos con el otro. Entonces nuestra espiritualidad solo se moviliza si podemos dar de eso que tenemos dentro. El arte y la creatividad nos permite amplificar el espectro, como muestra este GIF que me encanta, de colores para relacionarnos con esas otras personas. Y lo otro, en esta imagen que muestro, también darnos al mundo, porque básicamente eso es trascender. Todos podemos trascender.
En el ejercicio mismo de esta trascendencia hay varias recomendaciones que quiero hacer. Hay un libro muy lindo que se llama El camino del artista, que también le dio base a mis estudios, es de Julia Cameron. Y Julia dice que muchas personas que pretenden ser creativas no lo logran porque se ponen metas enormes en el proceso y en el ejercicio mismo de la vida, porque hoy no le estoy hablando solamente al ejercicio de la logoterapia, sino como usted ve la vida. Entonces, estos pequeños pasos de bebé es una meta que yo le quiero proponer a usted hoy. ¿Cómo se está relacionándolo con la creatividad? Y si hoy quiere ser una persona que empieza a ser creativa, quiero que siga estas recomendaciones. Una, huya de la idea del perfeccionismo y de la estandarización. Me encanta que muchas personas me hablan de a qué te has dedicado los últimos años. No, estoy estandarizando un ítem de una escala en una universidad y esa es mi historia para el doctorado. No le estoy quitando valor ni estoy haciendo un sarcasmo, pero yo pienso que la estandarización nos quita muchas posibilidades de ser creativos en el área, en áreas de nuestro desempeño. También pensar, hay algo que me pasa con frecuencia cuando estoy asesorando personas para ser creativas y es pensar que tenemos malas ideas. No hay malas ideas, no hay malos escritos, no hay malas intenciones de arte. El otro día me decía un colega, también logoterapeuta, me decía, no, si yo ese tema no lo sé, nunca no me voy a atrever a dictarlo. Entonces yo le decía, eso es como decir que si alguien te invita a pintar una mano, vas a decir, no quiero pintar una mano. Entonces, muchas veces esa capacidad de riesgo que también está inmersa en la personalidad del niño, no la tomamos. Entonces, nunca hay malas ideas. Siempre les animo a que lleven un diario de la creatividad. Y si se les ocurren ideas que parecen ideas eureka, por favor pónganlas allí. También, Julia, y dentro de los hábitos que tenía Víctor Frankl era escribir a diario. Entonces, nada es un escrito malo. Siempre apunta, anota, ten libretitas donde pongas tus ideas. Busca temas que te apasionen. Esa es otra cuestión que me decían en los años anteriores. Me uní con unas facultades de gastronomía. Tenía estudiantes de psicología y estudiantes de gastronomía. Y la intención era básicamente hacer este libro que saqué y que busca ver cómo las conexiones desde esa tradición oral y de que el acto de comer y de estar en torno a la mesa de la cocina es mucho más que supervivencia, es sentido. Entonces, ¿cómo llegué yo a ese tema? Simplemente porque en la crianza y en los discursos de mis pacientes aparecían muchos diálogos sobre la mesa y la cocina y cómo sus abuelas y cómo interrelacionaban en casa a través de lo que comían. Y eso empezó a volverse importante dentro del recaudo de la información que para mí en mi momento era solamente fotografías y después se volvió también gastronómico. Así que buscar un tema que le apasione como terapeuta, pero que puede estar muy lejano de la psicoterapia, va a hacer que usted sea una persona y un terapeuta, logoterapeuta más creativo. Yo digo que ahorita, después en otro espacio vamos a tener una conferencia que es la logoterapia y el arte. Y para mí el arte básicamente, después, si tú le pones a definir el arte artista, se van a confundir mucho porque hay muchas ideas con referencia a esto, pero para mí es una herramienta puente que me permite llegar al sentido. Como la creatividad, esa capacidad, lo que nos faculta el arte son herramientas puentes. Y aquí hay algo que les digo, como existe algo como robar ideas. Entonces, las investigaciones en general dicen que no somos originales, simplemente tomamos las ideas y las transformamos y las perfeccionamos. Así que no piense que usted puede generar una idea original, simplemente está transformando la que recibió. En cuanto a la práctica, no tenga miedo. Yo pongo practica, 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 que el escenario de acompañar a otros, pero también de enfrentar la vida hacia una práctica de la creatividad día a día. A mí me encanta esta imagen
se me escapa el nombre, pero sé que este bailarín tiene una película que lo demarca desde una historia de sufrimiento muy, muy frontal, donde vemos que él encuentra el sentido a través de declararse bailarín. Y, y cuando yo veo las escenas de esta película, la manera que fue marcada esta fotografía, veo que el arte como herramienta puente nos ayuda a ver cualquier manifestación humana puede hacer que nosotros, de manera intencionada, permitamos una expresión de sentimientos, de la existencia misma, ¿no? Esa capacidad de existir, de salir de nosotros para expresar nuestras emociones y vivencias. Por esto Frankel coincide con Kandinsky en decir que nosotros podemos tener contacto con esa alma humana a través de estas manifestaciones que son de línea creativa y de la existencia misma. También Frankel, me encanta cómo lo demarca cuando habla de que le quitamos un poco, cuando hablamos de sentido, le debemos quitar preponderancia a lo espiritual, perdón, a lo racional y a lo intelectual. Con cierta frecuencia, cuando asisto a capacitaciones, a congresos, me da la impresión que estamos hablando mucho de línea intelectual y que no le estamos dando la posibilidad, como dice Frankel, de encontrar lo profundo de lo espiritual, no en lo racional y no en lo intelectual, porque esto no representa el carácter auténtico del ser humano. Más bien, lo auténtico del ser humano cohabita en lo emocional y lo existencial. Y entonces, también les recomiendo esta película a las personas que empiezan en el tema, incursionar en creatividad y arte. Es Amélie, es una película francesa y ella ve la vida de una manera muy especial, desde lo emocional y lo existencial. Ella siempre está observando. Yo pienso que esta actitud que nos plantea Víctor desde lo fenomenológico se parece mucho a lo artístico porque es lo puro. Él dice lo emocional, lo puro. Por último, quisiera profundizar es como una propuesta y un sueño que tengo. No solo una propuesta de investigación intelectual, sino cómo hacer para que las nuevas generaciones de psicólogos y también logoterapeutas desde los diferentes flancos que abarcan sean más creativos. Me encontré el otro día un texto divino donde Frankel retomaba una historia de Nietzsche y él habla del arte y del poder creador como un recurso para hacer soportable la existencia. Y en esta imagen que yo pongo allí, cuando estamos en un escenario de acompañamiento, de búsqueda del sentido, de esclarecimiento del sentido, creo que a veces pecamos por tener métodos muy estandarizados. Entonces, como creamos esa capacidad de asombro y le entregamos a través de hechos y eventos creativos la posibilidad, y de psicólogos más creativos, la posibilidad de ese otro que se sorprenda con lo que parece insignificante. Cosas que parecen pequeñas que empiezan a cobrar importancia. A eso Frankel le llamó microsentidos, mini sentidos, sentidos de momento. Y cómo hacemos que ante el destino, que muchas veces para algunas personas pudiera ser doloroso, le damos la posibilidad de encontrarse, de ser responsables y libres ante un proceso donde la vida nos llama a ser creativos y a través de esta creatividad hacer soportable la existencia. En este texto que encuentro de Frankel, ya en el último término, él hablaba de unas puestas en escena que ellos tenían en los campos de concentración. Acuérdese que Frankel escribía libretos de teatro. Y en ese ejercicio de teatral, él decía que mucho de eso que pasó en el campo de concentración hacía más soportable la existencia. Me voy a la última parte de mi conferencia porque a los logoterapeutas nos encanta hablar del sentido, pero las definiciones a veces se ponen un poco cargadas. Pero a mí me gusta esta gráfica que trabajo hace años cuando hablo de arte y de creatividad, y es que el sentido
hace que libre y responsablemente nuestras acciones sean coherentes con eso invisible que son nuestros valores y creencias, que nos hace coherentes. Entonces, mi invitación es cómo la coherencia es que busquemos métodos creativos para encontrarnos con el dolor, no solamente repudiarlo, porque sí, el ser humano odia el dolor, pero también construir a través de historias como las de esta película, donde él creativamente les construye una historia de fantasías a su hijo hasta que él muere. Todos conocemos esta película, sobre todo los que somos logoterapeutas. Con esto les dejo una invitación a que libre y responsablemente usted camine por los caminos de la creatividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por tu conferencia. Y mira, algunas personas ya están respondiendo la pregunta en el chat de Facebook. Diana Ávila dice, sí, si como moda se sobreestimula y llega a perder algo de alcance. En mi cabeza tuvo mucho sentido mi comentario. Gracias a sus palabras, me hace pensar. Alejandro Huerta responde de la siguiente manera, generando los espacios necesarios que permitan expresar las diferentes formas de pensamiento unificadas a un objetivo. También Marilyn Portillo Mendoza responde de la siguiente manera, ofreciendo un escenario propicio para crear relaciones y conversaciones, y ese escenario hoy día, los medios virtuales, conversatorios, plataformas virtuales o comunidades virtuales. Nos saludan personas que están en Zacatecas, en León, en Saltillo, en Sinaloa, en Colombia, en Argentina, en Sonora, en Lima, Perú y por supuesto en todo México. Hay una respuesta también de Marta Iris Quintero. Ella dice, respetando el tipo de inteligencia de cada persona, propiciando que muestre su interés, su gusto, sus posibilidades de expresión y sobre todo su motivación para expresar lo que siente, lo que le apasiona y lo que quiere. Todos tenemos un potencial y este se puede despertar por gusto o por necesidad ante alguna crisis. A partir del comentario de Marta Iris, que dice que todos tenemos un potencial, aquí hay una pregunta para ti, Natalia. La pregunta dice, ¿todos somos creativos o hay personas que no tenemos esa capacidad? Todos tenemos la posibilidad de encontrarnos con nuestras facetas creativas. Lo que pasa es que tenemos bloqueada la capacidad por muchos factores que mencionamos. Hoy mencionamos dos. Mencionamos tener el niño interior bloqueado, que es el que fantasea, que es el que se conecta con lo sensible. Pero también tenemos bloqueado a nuestro artista. Y este artista es el que tiene esa capacidad perceptual de vibrar ante lo que las percepciones nos da, pero también a lo que el mundo interior nos permite. Qué hermosa pregunta. Entonces, cualquier persona que se encuentre, como dice Víctor Frankl, todos tenemos ese núcleo sano. Y en ese núcleo sano está la creatividad, ese potencial de crear. En esas conversaciones que les digo donde él retoma a Nietzsche, él dice que ese poder creador se involucra profundamente con el sentido de vida y siempre está como el sentido, nunca se ha ido. Tal vez, igual que el sentido, tenemos que develar la creatividad y esa potencialidad con ejercicios, porque también esto es una destreza, donde logramos trabajar lo que nos tiene bloqueados desde nuestra infancia, desde nuestra historia, pero también como viendo también cuáles son nuestras dones y nuestras pasiones que a veces ni siquiera los tenemos detectados por estar metidos tanto en un sistema cuadriculado de línea occidental. Entonces sí tenemos esa capacidad. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias. Aquí surge otra pregunta, me parece que es en relación al título de tu libro, Cocina y Mesa como Vínculo y Lenguaje. La pregunta es, ¿cómo vinculas la comida con la logoterapia? Ay, qué bonita pregunta también. Bueno,
lo vinculo desde historias de supervivencia. Nosotros en Colombia sufrimos un conflicto de línea fratricida que duró más o menos 22 años y tuvo 7 millones de víctimas. Y allí el gobierno empezó a instaurar reuniones donde las mujeres se contaban sus historias de desapariciones. Y estas historias llegaron a mí, donde esta tradición oral no solamente se pasaba de cómo preparaban un plato, sino que compartían sus dolores. Y allí también volvían a encontrar un sentido desde el rescate de la historia, pero también desde la construcción del sentido de momento, que es el comer y el cocinar. Entonces yo termino mi libro diciendo una frase que me encanta y dice, es que el acto de comer es más que un mero acto de supervivencia, es un acto de sentido. Entonces es de esta manera que llegó desde una historia de un país conflictuado, pero también desde muchas narrativas de personas que me contaban cómo se sentían diferentes ante un plato de comida bien preparado, ante la historia narrada por su abuela, ante el hecho también de encontrarse solo en un apartamento, pero poderse preparar un plato para sí mismo. Entonces, en el libro se demarcan varias historias de personas que se vinculan, no solo como un hecho histórico personal, sino como un hecho social. Entonces, por eso se vuelve logoterapéutico. Muchas gracias, Natalia, por responder a esta pregunta. Me da mucho gusto que está con nosotros nuestro amigo, colega y miembro de la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido, Alberto Araica. Muchas gracias, Alberto, por seguir esta transmisión. Él te manda un mensaje, Natalia, y dice, gracias por decir con valor esas verdades que solo un espíritu creativo y un ojo sensible puede fotografiar. Muchas gracias, qué bonito. Aquí, bueno, y ahí está entonces detrás de esta persona que sé que también le gusta la logoterapia y trabaja la parte terapéutica, un artista. Ahí le salió en poesía. Nosotros tenemos un espacio de investigación muy bonito en nuestro centro donde le enseñamos a los terapeutas a hacer poesía, a escribir, a hacer escultura, a tener terapia de cuerpo, la expresión corporal. A veces, como es, oigo a mis pacientes diciendo, es que yo fui donde un terapeuta y estaba muy serio y parecía muy bravo y muy molesto. Entonces, como también esa actitud fenomenológica se da como en la danza del acercamiento a la persona, cómo te acercas a la persona aún estando sentado frente a él para acompañarlo en una situación. Entonces, el cuerpo también habla muchas cosas. Por supuesto, justamente estoy leyendo un comentario que dice, la danza libre también es terapéutica. Es un comentario del chat. Bueno, hay una pregunta más, Natalia. La pregunta es la siguiente. ¿El uso de fotografías en psicoterapia es un recurso proyectivo? No. Nosotros no utilizamos la proyección de línea psicodinámica, sino hacemos un acercamiento al que le llamamos fenomenológico. Entonces tratamos de sentarnos con el consultante a ver lo que él ve en la fotografía y a que nos explique la emocionalidad, la historia, la construcción de sentido que él hace en torno a la fotografía. Nosotros tenemos en el centro unos talleres de cómo es la fotografía terapéutica y qué es lo que leemos, pero les doy dos ejemplos de preguntas. ¿Qué te hace sentir esa fotografía cuando la ves? Entonces la persona dice, me siento triste. ¿Qué le cambiarías a esa foto? ¿Cómo se titularía esa foto? Entonces le damos la oportunidad a que el consultante sea el protagonista de esa narración y nosotros en la actitud fenomenológica lo que hacemos es acompañar esa lectura con preguntas. No hacemos ningún tipo de proyección. Perfecto, Natalia. Muchísimas gracias por aclarar este punto, porque luego surgen ciertas confusiones, ¿verdad? La línea logoterapéutica no mira hacia la proyección, sino hacia la fenomenología. Hay una pregunta más que dice, ¿por qué el perfeccionismo limita la creatividad? Bueno, el perfeccionismo básicamente viene de un rigor de línea científica donde queremos comprobar algo numéricamente o con verificación. Recuerden que todos los psicólogos o personas
formadas en ciencias nos piden esa corroboración. Nosotros en el ejercicio humanista existencial pensamos que no hay ningún tipo de corroboración, solo nos acercamos a una percepción que la persona tiene subjetiva. Y ahí lo numérico, la verificación y el perfeccionismo de las interpretaciones no existe. Entonces, por eso las personas que dicen, tengo una prueba para medir ciertos ítems donde vamos a ver la inteligencia, fueron revaluados por un humanismo más transversal, donde nos encontramos con líneas como arte que no pueden ser medidas. ¿Cómo puedes medir tú que un poema haga un efecto terapéutico en alguien? Como una meta terapéutica es que la persona se sienta movida a construir una escultura. Como un sistema de medición perfeccionista y estandarizado puede hacer que una persona llore ante una obra de arte o ante una expresión que quiere poner ella misma sobre la obra de arte. Yo siempre digo, no solo el que produce arte es artista también quien lo sabe apreciar y quien pone significados, que lo hacemos todos los seres humanos, somos de símbolos semióticos, le ponemos significado al aroma de nuestro café, al color de nuestras plantas, a todo lo que hay que nos circunda, si nos damos ese permiso. Muchas gracias, Natalia. Y bueno, una última pregunta para después hacer el congreso y presentarles nuestra próxima charla con sentido del siguiente martes. La pregunta es la siguiente: ¿cómo estimular a mi niño interior para desarrollar mi creatividad? Bueno, les voy a entregar un ejercicio que me encanta y se llama la visita del futuro. Y es, si tú te pusieras a hablar con tu niño de 5 años o tu niña y le tuvieras que decir algo que le quedas debiendo, ¿qué le dirías que le quedas debiendo? Ser feliz, alguna vez quisiste cantar, quisiste bailar, quisiste ser abrazado, contar historias, y cuando te encuentras con él, tal vez en ese diálogo, encuentras que hay cosas que has dejado de hacer. Entonces, hoy como tú como terapeuta, tú como persona que nos oyes, ¿qué le debes a ese niño? Y esa conversación, desde ese adulto grandotote hasta ese niño que olvidaste, puede destapar ese bloqueo en la creatividad. Muchísimas gracias, Natalia. Antes de despedirte y agradecerte, queremos invitar una vez más a las personas que siguen la transmisión de esta charla con sentido al próximo congreso que está organizando AMES. Este congreso se llama Primer Congreso Mundial Logohumanismo. Va a ser realizado completamente en línea, es decir, online. Será un congreso virtual. Se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre y pueden encontrar la información general del Congreso en la página oficial de Facebook AMES, Alianza Mundial para Encuentros con Sentido. Les invitamos también a la próxima charla con sentido que se llevará a cabo el próximo martes 18 de agosto en punto de las 8 de la noche, horario de Colombia, de Perú y de México, 10 p.m. de la noche, horario de Argentina. Si nos están viendo de algún otro país, por favor, chequen las diferencias horarias de esta transmisión y estará con nosotros el logoterapeuta peruano Lisle Sobrino Chunga, con el tema La logoterapia como elemento potenciador para la calidad de vida. Natalia, muchísimas gracias por dedicar este tiempo. Gracias por tu plática tan interesante, tan nutritiva. A ustedes gracias por la invitación y no dejo de invitarlos a nuestro congreso virtual. Tú ya diste toda la información y nada más que motivarlos diciéndoles que si hay algo que ha hecho AMES es tratar de darle cabida a las artes. Y no solo como elemento terapéutico, sino para que las personas que están en el trabajo se vuelvan más creativos y también puedan dar una respuesta más consistente a esta pregunta que nos planteó Arlene Anderson, de abrir nuevos caminos y nuevas maneras. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por seguir estas transmisiones, amigos. Los esperamos el próximo martes. Que tengan muy bonita noche y que descansen. Hasta luego. Hasta luego.